Estados Unidos es el Bueno, mayor le culpable. decía de BlackRock porque es una de las empresas que tiene mucho más presencia en las guerras de diferente tipo, en la parte financiera, en la parte económica, por supuesto, y es uno de los, digamos, puntales de todo lo que es el acaparamiento de las empresas, de las tierras, de la electricidad, de petróleo en todo el mundo. Entonces tiene un conjunto de empresas que es impresionante, vale la pena estudiarlo un poco más en detalle, ¿no? Y este es un poco el tema central que ellos tienen en desarrollan en su... Este es un artículo que publicamos ahí sobre BlackRock, los cereales, y este es un señalamiento de lo que efectivamente Estados Unidos es el mayor culpable. Este es un análisis de las Naciones Unidas Ujú. sobre este tema, y que obviamente trabaja incluso desde antes, en la guerra del Chaco ya había interés en los recursos naturales, dice, ¿no? Y Luis Arce lo declara acá, ¿no? Hay y descubre que la propiedad soberana de los recursos es una razón suficiente para sacrificar la vida antes de entregarla. O sea, ya estaba de por medio acá los recursos definitivamente en toda la guerra, o sea que no es una gran novedad, pero quería reforzar este tema porque de alguna forma es lo que está presente ahora, ¿no? Este es otro tema también que ha tratado, que está en el artículo del Grupo Emancipación en la web, trata sobre ese mismo tema. Y el problema no solamente es los recursos mineros, petroleros, sino también el agua. El problema es el agua y el problema es la electricidad, y la energía. Esa es una cosa muy importante, ¿no? Que ligado a eso, ¿no? Bueno, el tema de los recursos naturales está presente casi en todos los libros. Este es dos de los libros que normalmente hablan de eso y que son los más populares que he visto en la web. Hay muchos más, por supuesto, pero estos son los, digamos, que tienen más actuales y de alguna forma que refuerza el tema, ¿no? Igual, este es otro de economía, claro, es un poco más antiguo, pero que nota, este es el tema del agua, ¿no? El tema del agua es una cosa que no se tiene mucha información, pero hay una escasez próxima tremenda, ¿no? Dice que el déficit puede llegar a 6.250 millones de habitantes. Bueno, en Perú ya lo vemos. Me contaban la gente de Pasco que tiene apenas 1 o 2 horas de agua. Pasco, imagínense, o sea que las cosas son bastante críticas, no solamente aquí, además en Iquitos es otra cosa. Este es un artículo también que ya está trabajándose bastante, cómo está Latinoamérica son subordinadas a todo el tema de la globalización, y eso lo pueden ver también en los materiales del grupo. La ONU, nuevamente tratando el tema, esto ya lo ha señalado con bastante insistencia, que todos los recursos naturales han sido desencadenantes, el 40% de los conflictos armados, si se queda corto, en realidad se examina un poco más, los últimos 60 años, si se examina un poco más, en realidad todos tienen ese interés de por medio, ¿no? Salvo algunas de África. También igual desde España, este grupo que es bastante interesante. Este artículo también recomiendo que lo puedan ver. Y este es el artículo en Gaza. En Gaza se nota, ya hay sondeo, ha habido sondeo de gas, ya los ingleses han trabajado con Israel, toda la exploración en la zona, saben lo que tienen, saben lo que hay acá, no solamente cerca al Líbano, también en la parte de Cisjordania. En esta franja también hay depósitos en tierra. Estos son los depósitos que hay en el mar, pero realmente es un depósito importante que obviamente tras eso está Israel. Así que todo lo que nos pintan a nosotros, realmente esto no habla la prensa, por supuesto. Bueno, es el tema de hoy día, las características de la guerra, ¿no? ¿Cuál es el curso que se tiene actualmente? Como sabemos, ya prácticamente es una lucha que se ha entendido como un enfrentamiento entre la globalización y los prosoberanistas. Es prácticamente la definición que se puede dar, o digamos, entre Occidente y los no occidentes, entre aquellos que mantienen
la dependencia de Estados Unidos y aquellos que están buscando su independencia, de alguna forma, ¿no? Y creo que en esta confrontación es que se le da el marco de todas las guerras actuales, ¿no? Incluidos Ucrania, la de Gaza, en Siria, eh, incluso en África mismo, ¿no? Y hemos visto que ha empezado, digamos, un proceso de descolonización que estaría bueno comentarlo ahora también, de qué manera esto ha tenido sus avances o sus retrocesos. La contraparte en todo este enfrentamiento bélico de Estados Unidos es obviamente los países de los BRICS, pero BRICS no es una organización política, es una organización económica más que todo, no tiene la capacidad todavía de articularse como tal. Y tiene también contradicciones, o sea que es un bloque que está enfrentando económicamente a la hegemonía económica de Occidente, pero tiene sus contradicciones. No se olviden que la India es Modi de derecha. Incluso los sauditas están haciendo un convenio con Estados Unidos para hacer arreglos para su seguridad por muchos años. O sea, no es un bloque tampoco homogéneo, pero los guía los intereses económicos. Pero de todas maneras constituye una barrera importante frente a Occidente, por lo menos a los niveles de su hegemonía. Y eso hace peligrar, por supuesto, la hegemonía de Estados Unidos y trata desesperadamente de desarrollar su belicismo al máximo, ¿no? Esto le conviene, además, porque ya sabemos de que cada guerra mundial Estados Unidos ha salido ganando, sin poner mucha cuota de sangre, donde han puesto más sangre en la lucha por los países que trataban de independizarse, ¿no? Vietnam, todos ellos. Pero en las guerras mundiales, donde ha sido el principal beneficiario, eh, ha sido la guerra mundial y la Segunda Guerra Mundial. Eso ha significado el crecimiento de Estados Unidos. Por lo tanto, ahora en esta aventura nos parece de que efectivamente trata de buscar también una especie de enriquecimiento, o sea, copar un poco, mantener su hegemonía y mantener los recursos que pueda desarrollarlos, ¿no? Sin embargo, la historia no se repite tan fácilmente, ¿no? Las condiciones son diferentes. Ya los países han adquirido cierta independencia, cierta autonomía, ya no tiene la ventaja nuclear como antes, lo tiene con Irak, incluso hasta Israel mismo, y tiene los iraníes, en fin, ya se ha extendido un poco la fuerza disuasiva que antes, en las cuales antes era hegemónico Estados Unidos, de modo que ya no es la misma situación, ya no son las mismas características, pero creo que la mentalidad del imperio es justamente tratar de desarrollar al máximo de las guerras, porque esa es su alternativa. Ahora no le queda otra tampoco. Y además la guerra tiene varias características, comercial, económica, financiera, en fin, tiene diversos estilos, ¿no? La gran pregunta es hasta qué punto Estados Unidos teme o no una guerra mundial, porque está acelerando los pasos e incluso es más, está permitiendo que Europa se contagie y multiplique ese entusiasmo por la guerra, porque no sé cómo de noche a la mañana han salido los europeos con un belicismo increíble, ¿no? Realmente que rompe cualquier hecho anterior, que Europa ha sido siempre el centro del pensamiento, la cuna de la paz, la cuna de la democracia, proclamaba una liberación, pero ahora no, ahora son guerreristas al máximo, al punto que ya están incluso teniendo máximas, teniendo posibilidad de mandar sus ejércitos, si es que ya no están. De modo que prácticamente ya están en una situación muy belicista, cuando incluso Estados Unidos mismo está muy cauteloso, porque ya por lo menos se notaba de que a Israel le quiere parar un poco la mano para que no mate más gente, porque ya los 30.000 está costando una movilización de casi 100.000 estudiantes en Estados Unidos y le está haciendo peligrar las elecciones, de modo que hasta Estados Unidos está un poco temblando por la situación electoral, por la reacción de su población, pero sin embargo, Europa está con mucho más felicismo y hasta se está comprando el pleito porque quiere destinar no solamente los 100.000 millones que ha dado Estados Unidos, sino otros 100.000 más para poder ellos desarrollarse. O sea, están en una competencia por ver quién es el más bélico. Así son pues los fanáticos, cuando se vuelven fanáticos y dependientes de Estados Unidos, adoptan una postura de ese.
Más o menos en ese contexto es el que estamos tratando de conversar, de desarrollar algunas, algunas líneas para poder ya tener claridad sobre este tema. Así que vamos a dar el uso de la palabra a los que quieran comentar, una pequeña rueda de 1 o 2 minutos, no más, una segunda rueda para poder tener claro panorama, las causas, los orígenes, hasta dónde va a llegar esto, qué características tiene, cómo va a significar esto para América Latina, para en general para el Perú también, qué características va a tener. Sí, todas esas cosas son los temas que queremos poner en debate y difundirlos, por supuesto. No esperamos hacer un programa no más de 1 hora para que sea muy digerible. Ya nos han recomendado bastante que acortemos las horas para que puedan ser que los lectores de YouTube sobre todo tengan la capacidad de poder absorberlos todos, ¿no? Y cuando es muy largo, ya también se cansa. Así que empezamos la rueda. Germán quería hacer una introducción breve también de 1 minuto para empezar la rueda y estimular a todos. A ver, adelante, Germán. Luego los demás compañeros que quieran intervenir. Melciades, que tiene varias ideas sobre el tema, ha escrito sobre el tema también de alguna forma. Germán, adelante. Bien, muy buenas noches. Me lanzó usted al ruedo. Se acepta el Claro, y una reto. vez, Se acepta el reto. estabas en mi lista ahí. Perfecto. Bueno, lo primero que tengo que decir y señalar porque es importante y porque era pues, en cierta forma el sustento de lo que actualmente estamos pasando, ¿no? Como se recordará, un 9 de mayo de 1945, Alemania se rinde incondicionalmente en Berlín ante el mariscal Chuco, ¿no? Y formalmente la guerra termina. Días antes, los occidentales habían intentado conectarse y vincularse y firmar algunos armisticios entre los occidentales y Alemania. Lo hacen, pero en ese sentido Rusia se opuso, particularmente el presidente, el jefe de la Fuerza Armada rusa, Stalin, hace que se realice esa conferencia en Berlín y que se rindan las tropas alemanas ante todos los aliados, vale decir Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Francia y otros países. Y eso se hace y se concretiza. Entonces ahora estamos conmemorando el 79 aniversario de ese hecho que es muy importante, muy trascendente, pero además el 45, al firmarse la guerra, y ya previamente se habían realizado una serie de conferencias entre los aliados, como son la de Yalta, la de Teherán y después las otras más, en las que inicialmente participa Churchill, participa Roosevelt, participa Stalin, y finalmente ya después del final de la guerra, por Roosevelt va a participar Truman, que en ese momento era presidente, la muerte de Roosevelt, asume la presidencia, y ahí se fijan los lineamientos mundiales de cómo se debe organizar el mundo y los países. Se fijan también las zonas de influencia que cada uno de esos países reclama y, como suyos, ¿no? Y que los necesita y garantizan su seguridad. Y en ese sentido se crean una serie de países, tanto hacia el lado de la Unión Soviética, lo que se conocería después como el campo socialista, y el otro lado, el Occidente. En el campo económico también se da nacimiento al nuevo pacto económico, donde el dólar sale como la moneda que sería la encargada de las transacciones económicas mundiales, nace el Fondo Monetario Internacional y todos esos otros organismos. En ese ánimo, la, la Liga de las Naciones se transforma en las Naciones Unidas. Y en general se sientan todas las bases para el futuro del mundo. En el ánimo de que se ha derrotado al nazismo, que están haciendo una nueva situación y aparentemente hay una convergencia entre ellos, lo que no era real, cierto, y ellos lo sabían perfectamente y eso se va degradando muy prontamente. Ya para el 47, 48 hay guerras civiles en Europa mismo, en Grecia, donde el movimiento de partisanos continúa la lucha por el poder. Y así en otros lugares como Yugoslavia y otros países, también en la periferia, como en el Asia, China concluye su revolución, termina el armisticio, digamos, había mantenido Chiang Kai-shek por los nacionalistas con Mao Zedong al frente,
para enfrentar la invasión japonesa. Eso, al concluir la guerra, nuevamente se reanuda y va a concluir en 1949 con la proclamación de la República Popular de China. Y por otro lado, Chiang Kai-shek se refugia en Taiwán y ahí establece la República de China. Y justamente estos son los factores de disonancia de ahora. Esa situación que se logró en 45, Germán, ahora si ya, prefieres, si me ya permites, termino, esta segunda parte es importante termino, que la trates en la segunda rueda, porque ya estás entrando al tema de la guerra. termino. Ah, ya, adelante. Justamente todo eso es lo que está en cuestión y están discutiéndose porque estamos asistiendo a la recomposición del mundo. Estados Unidos pensó que era el que iba a durar 1000 años y llevaba la fin de la historia y su gobierno y su sistema unipolar no ha durado ni 30 años y ahorita estamos en ese, es una cosa muy, muy difícil, ¿no? Y entonces estamos involucrados en eso y sus focos de tensión son Ucrania, Medio Oriente y justamente China en el problema de Taiwán. Muy álgido porque pone serio peligro la paz mundial. Entonces, eso es más o menos lo que fue, lo que celebramos y a qué estamos asistiendo ahora. Como quien dice, nuevamente a un acuerdo de 1945 y que se tendrán que poner de acuerdo porque la alternativa es la guerra. Y solamente para terminar, y aunque no tenga que ver, sí tiene que ver, pero hay un artículo que ha sacado el compañero Milciades Ruiz en el día 5 de mayo, se llama El arte de la economía. Y entonces yo les sugiero que los compañeros lo ubiquen, yo se lo voy a enviar y leemos una lectura porque podría ser motivo de una reunión próxima para ver la situación del Perú, la situación económica y todas esas cosas, que es muy importante. Gracias. Muy bien, no, has recordado, hoy día es el día de la Hoy día, victoria. Entonces, 79 años. realmente, los datos curiosos que habíamos nosotros escrito a través de todos en la red, es que no lo celebra Estados Unidos, no lo celebra Europa, no lo celebra nadie. Y le llaman otra cosa, le llaman el día del armisticio, le llaman el día de la liberación, y lo celebran en otros días diferentes. ¿Qué significa eso? O sea, realmente lo que habías enviado Germán también como una nota importante es el nazismo penetró en Europa con una facilidad increíble. Solamente los comunistas son los que reaccionaron con las luchas de guerrillas, pero a veces algunos dicen en un día, 2 días, 30 días máximo ya tomaban la ciudad. Y la colaboración de los europeos con esto ha sido importante. Yo creo que es importante resaltar ese hecho. Estados Unidos, además de olvidarlo, cambia la historia. Son ellos los triunfadores, los ganadores, los héroes. Todas las películas están en función de eso. Muy bien, es un preámbulo interesante y hoy día saludamos a la Federación Rusa por este Día de la Victoria, que es un acontecimiento sumamente importante y además que se inaugura un nuevo gobierno, Putin. Adelante, Mercedes. Lo escuchamos a Messias. ¿Escuchan? Ya, perfecto, sí. ¿Escuchan o no? ¿No escuchan? ¿Ya se escucha bien? Ok, ya está bien. A ver, hasta habla Mercedes, ¿está bien? ¿Escuchan? Perfectamente, adelante. Ah, ya, bueno. Bueno, continuando con lo dicho por Germán, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció un orden mundial. Ese orden ha permanecido hasta la fecha, pero si este orden mundial se desmorona, los países
que viven de ese orden mundial, que deben su estatus de vida a ese orden mundial, se sienten amenazados de ser destruidos y quedar en muy mala situación. El proceso mundial ha evolucionado, el crecimiento económico se ha estancado y el orden mundial viene siendo amenazado por el surgimiento de nuevas fuerzas mundiales que disputan la hegemonía en un nuevo orden mundial, que le llaman multipolar, pero en realidad sería tripolar. Estados Unidos, Rusia y China, que son las potencias mundiales, ¿no?, que han debilitado mucho la economía norteamericana. El problema es económico. El problema es la lucha por los mercados. China ha ingresado a los mercados que estaban en posición de Estados Unidos. En nuestro país, China tiene más de un tercio de las inversiones, no solamente mineras, ¿ah?, en todos los sectores. Hasta la electricidad lo tienen ellos, que es un rubro estratégico, ¿no? Pero esta reacción de Estados Unidos es ya un poco tardía, igual que en los países europeos. Por eso es la desesperación. Un representante norteamericano dijo: Ucrania es nuestra frontera. O sea que si cae Ucrania, caen todos. Y la verdad que Ucrania está poniendo el cuerpo, porque Ucrania no les interesa el mismo como mismo Ucrania, no la independencia ni cosas por el estilo. El interés es el mantener el orden mundial, que no se destruya el nuevo orden, no amenace al orden establecido, pero ya eso es una quimera, porque el desenlace está yendo en contra el orden mundial bajo la hegemonía de Estados Unidos. El mismo Trump dice: si yo gano las elecciones no les voy a apoyar a Europa. Entonces todo el mundo tiembla. Y lo triste es que el pueblo de Ucrania pone el cuerpo, pero han agotado, van muriendo los soldados y no hay cómo reemplazarlos. Entonces pasan a generación anterior, más jóvenes, obligados a la mala a ser capturados para ir a la guerra. Pero aún así van muriendo y se acaban los soldados. Entonces se está pensando en llevar como soldados a la gente que está en las cárceles, a los delincuentes, ofreciéndoles estímulos, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo, los países europeos se dan cuenta que ya no queda gente para combatir. Y entonces piensan enviar ellos nueva gente de sus propios países. Pero saben que eso es también un debacle porque económicamente no están en condiciones de afrontar una guerra. Todos sus pertrechos que le han regalado a Ucrania son las reservas que ellos tenían en desuso. Pero afrontar una nueva guerra es algo muy grande para ellos. Al contrario, Rusia y China se han fortalecido. Sus economías han crecido, mientras las economías de Europa y Estados Unidos se han quedado estancadas.
Y entonces, con unas deudas tremendas, uf, una muy grande, más grande que su PBI. Entonces, no están en condiciones de afrontar. Pero al mismo tiempo, la desesperación los hace cometer errores. Entonces, el hecho que Israel invada la zona de Gaza crea un nuevo frente con los hutíes, todos los países árabes, pues, ¿no? Y lo triste es que para Estados Unidos que hasta hay países americanos que salen y se solidarizan este, eh, con los agredidos, pues, ¿no? Y entonces en Rusia no solamente va ganando economía, sino va ganando también políticamente con aliados en Sudamérica. Cada vez son más cercanas las relaciones entre los países de Sudamérica y Rusia. Entonces, la situación es clara. Hay un deterioro que va en contra del orden establecido post Segunda Guerra Mundial. Si se está demorando es porque ellos están buscando toda la economía para apoyar a Ucrania, pero Ucrania no da más. Pueden ayudar financieramente, pero ni eso ya. Pueden ayudar con armamento, pero tampoco ya se abastecen. No están en condiciones. Entonces, están alargando una agonía, porque esto ya desde el ha debido producirse, pero el terror a que el orden mundial se venga abajo es lo que les hace ver la manera como mantener a raya a Rusia a fin de que no se caiga el orden establecido. Pero ya es imposible detener eso. De manera que nuestra situación va a cambiar radicalmente. En estos momentos nosotros estamos bajo la economía de Estados Unidos, no por los recursos naturales, sino por la economía misma que nos mantiene maniatados políticamente, porque dependemos totalmente de Estados Unidos. No podemos llevar nuestros alimentos a Cuba, a Venezuela. No podemos, nuestras empresas no pueden exportar a esos países, están prohibidos. Y si lo hace, el Perú sufre represalias muy grandes, como lo tienen a Venezuela en base a represalias, a Cuba, que lo estrangulan en base a las represalias. Entonces, de caer Ucrania, de caer esa cortina de hierro, entonces la situación cambia. Los BRICS se han fortalecido, el bloque de los BRICS, con participación de países árabes y también de países latinoamericanos. De manera que la situación es muy crítica para el sector occidental. Y de eso depende la suerte de nuestro país. Bueno, pues, por lo pronto aquí me quedo. Solamente precisar que también África ha desarrollado una lucha descolonizadora bastante fuerte, un sector del Sahel, toda la África Central, que vale la pena mencionarlo también, es importante. Adelante, Fernando Mesa. Eh, Muchas gracias, buenas noches a todos. Este, bueno, quisiera empezar, estuve escuchando las conversaciones informales, ¿no? Con todo respeto y aprecio, pero ahí en esas conversaciones yo voy encontrando un escollo, podría decir, ¿no?
el de la otredad, el ver al otro, ¿no? Y yo recuerdo unas palabras de justo el compañero Rubén Darío, cuando ellos decían, nosotros no estamos de acuerdo en que a las marchas a Lima se denominen la toma de Lima, porque nosotros ya hemos tomado Lima. Nosotros estamos en Lima, los pueblos quechuas y aymaras en general estamos en Lima. Ya no se puede hablar de tomar Lima, ¿no? Entonces, en ese contexto en donde es muy importante en la lucha política la identidad, identificarse, tener una identidad nacional, pero si ahí tenemos, digamos, esa perspectiva, ellos hacen esto, ellos hacen aquello, refiriéndose a nuestros hermanos, de los cuales nosotros somos también, ¿no? Quizás para nosotros que estamos acá en Cusco, yo personalmente, digamos, es más fácil tener una identidad, ¿no? Pero yo creo que es parte de un esfuerzo de la lucha política, de la posición política, la posición de clase y la posición nacional incluso, superar eso, ¿no? De ver a nuestros hermanos del sur como otros, los otros o ellos, ¿no? Y eso me parece importante y eso va a marcar la superación en el nivel de la lucha política, ¿no? Por otro lado, en el tema que ahora que es el central, la situación internacional, también se me vienen a la memoria algunas perspectivas, ¿no? Eh, en la introducción se señala de que el tema central de estas guerras es el tema de los recursos naturales. Entonces, más que estar haciendo amplios análisis, etcétera, podríamos más bien asumir el rol que nos corresponde, ¿no? Recuerdo las palabras del Che Guevara, por ejemplo, cuando hizo, no se trata de solidarizarse con las luchas del otro, sino la de asumir su propia suerte, asumir su propia lucha. Y esa frase tiene la tricontinental, ¿no? En solidaridad con Vietnam, abrir 1, 2, 3 Vietnams, ¿no? Entonces, la posición más coherente, me parece a mí, incluso en este tema internacional, es pues la de afrontar de forma más directa la lucha por la defensa de nuestros recursos naturales y tener muy presente la experiencia histórica que ya hemos tenido en el primer proceso de independencia, en donde por recibir la ayuda de los imperios inglés y francés en la lucha contra nuestro dominador, que era el Imperio Español, a la final, con el transcurso de los años, acá tuvimos el contrato Grace, que entregó básicamente a los ingleses los ferrocarriles y lo que era la riqueza más importante en ese momento, el guano y el salitre, que finalmente también resultaron en una causa de guerra, la del Pacífico, ¿no? En años posteriores. En este sentido, el tema de los BRICS, asumir un bando, por ejemplo, en el conflicto interimperialista resulta peligroso, ¿no? Y también recordando el tema de las guerras mundiales, estas imperialistas, que no es nuevo, la posición de Lenin, ¿no? En el proceso revolucionario de la Unión Soviética, en donde él caracterizaba de que el momento era adecuado para hacer la revolución proletaria, después de proletarios de todo el mundo unidos, porque los obreros y los campesinos estaban armados y no podíamos nosotros, los revolucionarios, caer en seguir esta estrategia de lucha fratricidia por intereses imperialistas, ¿no? Asumir el bando. En este sentido, él desarrolló una estrategia que dio como resultado la victoria de la primera revolución proletaria, mientras que los partidos, la socialdemocracia y algunos comunistas en Europa levantaron más bien la consigna de que en ese momento era más importante defender la patria y que la lucha de clases quedaba postergada. Entonces, me parece que todas estas
experiencias históricas, no las estamos tomando en cuenta y se distrae un poco con esta cuestión. Es el tema mismo de los escenarios, ¿no? La distracción que tienen los imperialistas hacia nuestros pueblos y básicamente a quienes van desarrollando pues visión política, análisis político, el tema que estarse centrando en los temas que aparecen en los medios de información, que finalmente si reconoceríamos el papel del imperialismo en todo este tema de construcción del escenario, es seguir el juego, ¿no? Es seguir el juego y vemos ya, estamos viendo ya como en el transcurso de más de un año del último periodo, cuando al principio de las luchas, el 22, 23, estaba muy presente el tema de la soberanía sobre los recursos naturales, en el tema mismo de la campaña, de no más pobres en un país rico, vemos ahora que ese tema se ha dejado de lado, se ha postergado, no solamente en el análisis político, sino también en el tema del programa, las plataformas de las diversas movilizaciones que se están haciendo, ¿no? Entonces, me parece necesario haber intervenido en este sentido y sobre todo con mucho afecto también y respeto, repito, este tema de los hermanos del sur, ¿no? Superemos este tema de verlos como los otros, como los seños y comenzar a afrontar, no es tema de color de piel. Acá nosotros vemos europeos, rubios, de ojos azules, que se dicen hermano con el hombre que está haciendo la ofrenda, que está haciendo su fiesta y participan como si fueran de la misma etnia, de la misma raza, si es que fueran válidos esos términos. Entonces, acá nosotros vamos trabajando el tema de que la identidad cultural no es una cuestión étnica, es una cuestión de asumir ya no solamente una identidad cultural, sino una posición cultural, una posición política y identificarse plenamente con ellos, que hasta ahora nos estamos refiriendo como a ellos, que es la otredad, que muchos intelectuales desde la izquierda han ido definiendo como uno de los factores que imposibilitan la unidad de nuestros pueblos, ¿no? El identificarnos con nosotros mismos como parte del pueblo originario. Nosotros somos pueblo originario. Evo Morales en muchos de sus discursos decía, todos somos pueblos originarios, hasta el Blancón que nació en la costa o en una ciudad, es pueblo originario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. No, muchas gracias por tocarlo. Sí, me has hecho recordar o recordar o ponerlo en la mesa, el hecho de que las redes, en general las redes que se supone son compañeros que buscan los cambios sociales, su preocupación es el Rolex, su preocupación es los juegos de intereses entre los parlamentarios, quién roba más, quién roba menos, y todas las redes han invadido esa situación. Realmente es increíble, han perdido de vista toda la perspectiva y por supuesto han ingresado ahí probablemente muchos agentes que han empezado a tocar el tema como el tema central, cuando realmente está de por medio otras cosas. Increíble. Adelante, Nicolás, está por ahí, creo. Ya. O Lilia, ¿quién está? ¿Aló? ¿Hola? Sí, ahora, adelante, Lilia, te escuchamos. Bueno, no tenía previsto intervenir, pero creo que siempre es bueno eh, opinar, ¿no? En relación a lo que acaba de manifestar Fernando, creo que ahí tenemos digamos, no compartimos el mismo punto de vista en relación a cómo se analiza en este caso el tema de dos conflictos armados que se están dando en este momento y que nos está convocando, ¿no? El tema, por ejemplo, de Ucrania, yo no puedo pensar que tomar partido en este caso por la Federación Rusa significa apoyar a un tipo de imperialismo. Igual, tomar partido en este caso en el conflicto
entre lo que puede ser una política unilateral y una política multilateral que en este caso empuja o levanta como bandera a los BRICS, puede ser tomar partido por dos o tres países imperialistas en contra de otro. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser un poco más, no sé, yo creo que los que hemos tenido por lo menos una formación en relación a lo que antes se denominaba el internacionalismo proletario, lo que nosotros tratamos de evaluar en este caso es cómo estas fuerzas del mundo en este momento que se están oponiendo al que es el agresor principal de toda la humanidad, que es el imperialismo norteamericano, yo por supuesto que tengo que tomar partido por los que están luchando contra los que se oponen a ese imperialismo norteamericano, porque son los que en este momento están apoyando, por ejemplo, la masacre que se está haciendo en Palestina. Entonces, y son los que se están oponiendo en este momento a, a, a lograr una paz que el año pasado ya estaba listo para firmarse y que la City de Londres, que el imperialismo, sí, inglés, se opuso y llevó ahí a un personaje para que no se firmara esa paz que ya estaba convenida entre Rusia y Ucrania. Entonces, yo creo que en eso sí que no comparto para nada la posición de Fernando. Nada más. Muy bien. Pasamos a una segunda rueda entonces para poder ya, tenemos 15 minutos para poder completar la hora que nos hemos propuesto hacerlo, así que empezamos la rueda nuevamente. Germán, Milciades, Fernando. ¿Está listo, Germán? Ah, ha salido, creo. No. Compañero, yo Dora, quería Dora, hacer, sí, adelante, adelante, quería, te sí, escuchamos. sí, miren, más que dar una opinión en una intervención, yo que tengo una interrogante, una duda, ¿no? Que es lo que corresponde a Israel con Palestina. Sabemos que prácticamente Israel ha arrasado totalmente a Palestina, ¿no? Incluso hay noticias que hablan de que estarían a punto de colocar la bandera, si no la han colocado, la bandera israelí en el territorio de Palestina, como símbolo de ya el aplastamiento, el dominio total, ¿no? Esto desde una lógica básica, elemental, estaría indicando pues que Israel ha cumplido su propósito de expansionismo, ¿no? En esta parte del mundo. Pero a mí lo que yo no tengo claro es cómo el ataque que hizo Irán con ciertos misiles a Israel pudo frenarse. ¿Por qué Israel no optó por seguir ampliando el conflicto bélico con países como Irán? Yo creo de que ahí debe haber una explicación, no sé, de orden económico, histórico, político, porque pareciera que a Israel no le ha interesado seguir ampliando el belicismo con otros países de Oriente, ¿no? Entonces, ese es mi interrogante, ¿no? Esa es mi duda. Yo no sé si alguno de ustedes pudiera explicármelo para tener más elementos de análisis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Dora. ¿Alguien más? Germán ha salido, creo, ¿no? Milciades, ¿quieres agregar algunos puntos adicionales? Creo que está apagado su micro. Sí, ¿qué dice, compañero? Te estaba muy bien. No, estamos en la Voy segunda a rueda. Si quieres continuar, no, que agregar algo, continúe. Sí, acá estamos adelante. como Almagro, los pobres almagristas que salían o usaban una sola capa. Entonces estoy compartiendo el televisor, la pantalla con Nicolás Aguilar, que ha llegado. Correcto.
Entonces, correcto. o se siente él o me siento yo, pero listo, no hay problema. Estoy escuchándolos atentamente. No, si querías agregar algo, porque estamos en la segunda rueda y ya nos quedan 15 minutos Bueno, para cerrar el simplemente programa. que yo he tratado de, porque en 3 minutos no va a resumir pues una situación que es medio siglo, ¿no? Y Correcto. estaba tratando de hacer la figura de lo que significa el 45, los acuerdos que se lograron y el tránsito que en este momento el mundo está discurriendo. Eso como la cuestión más importante. Dentro de eso de por medio está el enfrentamiento que es álgido en Ucrania, en el Medio Oriente y en China, porque este conflicto tiene qué objetivo. Estados Unidos se siente amenazado, China está superando ya, para otros ya superó hace rato, ya le comió la tostada a los Estados Unidos, económicamente ya es la primera potencia del mundo, y entonces Estados Unidos considera que es el momento de revertir esta situación porque más adelante se va a ser imposible. La estrategia ha sido iniciar el conflicto en Europa, enfrentar a Europa con Rusia. Son todos los países de Europa prácticamente quienes están agrediendo a Rusia con el apadrinazgo y el financiamiento y el apoyo en armas de los Estados Unidos. En el caso de Rusia, la idea era derrotar a Rusia, fraccionar a Rusia, los grandes intereses imperialistas de Francia, de Alemania, de Inglaterra y de todos los europeos están puestos en los ojos de un país que es tan inmenso como Rusia, que tiene 18 millones de kilómetros y que tiene todas las riquezas habidas y por haber del mundo. Tiene petróleo, tiene gas, tiene madera, tiene oro, tiene diamantes, tiene tierra rara, en fin, infinidad. Y todo eso no lo tiene Europa. Y justamente eso es lo que quiere históricamente, porque este conflicto tampoco es de ahora, ni siquiera es con la Unión Soviética, con la revolución del 17, ¿no? Esto viene desde siglos atrás y dentro de las estrategias de los geopolíticos occidentales siempre ha sido así, porque ellos parten del hecho de que quien controla la parte europea y asiática es el que controla el mundo. Y en este caso, ese Europa y ese Asia está constituido por China y está constituido por Rusia, básicamente, no únicamente, pero básicamente. Y en cuestión de territorio y en cuestiones de poblaciones, son los que indudablemente, eso es la mayor parte de todos, tanto en población que son más del 45, 46%, como también ya del Producto Bruto Mundial, están aproximadamente el 40% o algo por el estilo. Y se prevé que en los próximos años esa situación va a variar, tanto por el desarrollo que se está dando en estos países, se ha incrementado, como también por la incorporación de muchos otros países al BRIC. Eso, ahorita en cartera se habla que hay 30, 40 países que están tratando de ingresar al BRIC. Entonces, eso va a significar una modificación en la correlación de fuerzas. Por eso es que Estados Unidos principalmente, y en ese sentido arrastra de las narices a Europa, porque también tiene intereses muy concretos ellos, no es altruismo, sino son intereses, como dicen los gringos, los que los ha llevado a esta confrontación. No han podido hacer en Rusia lo que pensaban hacer como lo pensó en su tiempo Hitler. Hitler decía, si hemos 3 meses de guerra y hemos derrotado a Rusia y listo, somos dueños del mundo. Inicialmente pareció que lo iban a hacer porque avanzaron muy rápidamente, avanzaron a 30 kilómetros, 40 kilómetros de Moscú, igual amenazaron Leningrado en ese tiempo o Stalingrado, pero a partir de ahí se desarrolló una guerra prolongadísima que ya ustedes conocen, de 5 años y con la muerte, en el caso de la Unión Soviética en ese momento, de 27 millones de personas, ¿no? Y igualmente muchos países europeos, Alemania y otros países como Yugoslavia también tuvieron sensiblemente pérdidas humanas evaluadas en millones de seres humanos. Quien como siempre llega al final y está detrás del telón es los Estados Unidos, quien no ingresaba a la guerra sino hasta el 44 en el caso de la guerra contra Alemania, sí estuvo desde el 41 en el caso de Japón, pero que es una guerra que no se realiza en su territorio, que se realiza a miles de kilómetros y que finalmente le significó 400.000 muertos. Eso es lo que le significó la guerra a los Estados Unidos frente a los 27 millones de rusos soviéticos. Que claro, no eran todos militares, indudablemente, militares serían 3, 4, 5 millones muertos, 7,
pero el resto fue la población civil, porque hay una característica también importante señalar, y es que estos tienen la concepción mental exterminar al pueblo ruso, desaparecerlo, como lo tuvo Hitler también. Y entonces ese es el problema de fondo y para Rusia se le plantea un problema de existencia. Por eso es que hacen y señalan repetidamente ese punto, que ellos se vean amenazadas su seguridad, su integridad como país, como nación, van a recurrir al uso de las fuerzas nucleares, tanto tácticas como estratégicas, para evitar. Y ha hablado muy claro el premier, el canciller ruso, Lavrov, cuando ha dicho que si en caso participan tropas de estos países directamente, porque indirectamente las hay como el armamento y el dinero es de ellos, entonces estarían atacando a los lugares de donde salen esas tropas, a los países que pertenecen, concretamente a Inglaterra, y se ha referido a Francia, entre otros. Entonces, esa es la situación. No ha logrado Estados Unidos lo que pensó en este conflicto, pero Estados Unidos sigue en su posición estratégica y sigue porque el conflicto de fondo estratégico es acabar con China. Y entonces es muy posible que, aunque no se ha cumplido este primer objetivo, Estados Unidos precipite la situación de Asia contra China, haciéndose acompañar de una serie de países que como Europa son sus incondicionales, vale decir Japón, vale decir Filipinas, vale decir Australia mismo, vale decir otros países que están en los alrededores. Han establecido, como en Rusia, un cerco totalmente. Todas las fronteras, ha llegado hasta la frontera de Rusia, tanto en la parte norte con Finlandia, con Lituania, con Estonia, con todos esos países, con Suecia, como también por la parte de Polonia y la parte del oeste, y en la parte de abajo, en la parte sur, está pues está Rumania, está Hungría, está una serie de países. Entonces hay un cerco ahí contra Rusia y de ahí se produce la agresión. Con China es la misma situación, han cercado tratando de aislarla y seguramente vamos a ver en los próximos meses o años tal vez que finalmente ese hecho muy posiblemente se desarrolle. Entonces el mundo está inmerso en esa situación. No es una fatalidad, no es algo que tenga que cumplirse necesariamente, depende de muchos factores y en ese sentido también depende de nosotros, porque todo eso indudablemente afecta a todo el mundo y particularmente a América Latina. Todos los cambios que estamos viendo, los gobiernos de Milei, los gobiernos de Noboa y otros gobiernos, y con una política abiertamente proimperialista que lo promueve el gobierno de los Estados Unidos a través de la jefa del Comando Sur, la señora Laura Richardson, ¿no? Que es la jefa, que se reúnen y promueven el cambio de gobierno en ese sentido y se expresan en acuerdo. Estoy viendo que ahorita ya están llegando barcos de guerra de Francia, de Inglaterra, a la parte austral de Argentina porque firmó un convenio Milei para permitir el establecimiento de una base en la parte extrema de Argentina. Y así, por el estilo. Entonces, son situaciones que nos afectan en la parte geopolítica y también económica, porque si no hay petróleo, no hay fertilizantes, en el caso de Rusia que vende a muy buenos precios y condiciones a nuestros países, o como por ejemplo también el grano, el trigo, nos afecta y encarece el costo de vida y todo lo demás. Así que eso lo conocemos perfectamente, pero eso es básicamente lo que está en el debate en este momento, ¿no? Y que tiene esas proyecciones inmediatas, no se ve por ahí una cosa de una salida. Por ejemplo, Ucrania plantea una reunión internacional para hablar de la paz. Rusia, que es parte del conflicto, no es invitado a esas discusiones o a reunir todos, ¿no? O como decía el compañero de Pedrazo, no invitan a las celebraciones de Europa Occidental a los representantes de Rusia, que fueron el factor fundamental de la derrota de Alemania. No los invitan, los ignoran. No están en Normandía, no están en Francia, no están en una serie de países donde se realizan actividades. Y en otros
otros sitios, incluso miren hasta qué extremo se ha llegado que se ha prohibido y de todo lo demás, ruso, en este caso, dentro de sus países. Y no estamos hablando de regímenes fascistas, extrema derecha, ¿no? Sino países europeos como Francia, como Alemania y como todos esos países donde se ha llegado a prohibir expresamente el uso de esos símbolos de ese país. De más está decir que está prohibido Rusia Today, Sputnik y todos los canales de televisión y medios de expresión de Rusia, ¿no? Un intoleranismo tremendo, ¿no? Así que eso es la situación en que estamos inmersos en este momento. Esos son los peligros que hay y frente a eso tenemos que plantear lo que debemos y tenemos que hacer, porque de la suerte de ellos también depende la suerte de nosotros. Eso, nuevamente, gracias. Muchas gracias, Germán. Sí, a propósito de eso, creo que lo que ha tocado también Fernando, en realidad la guerra mundial, la lucha entre los globalistas y los soberanistas se reproduce también en Perú. Y creo que es un tema que vale la pena enfocarlo de manera más clara, quizá en otro programa ya. Se trata de que los régimen actual, que es representante del imperio, es representante de la globalización, que está usurpando ahorita el gobierno, se enfrenta a un movimiento que está emergiendo, que lo hemos visto insurgente desde el sur y que lo ha tocado de alguna forma Fernando y que no debemos olvidarlo. Esta lucha, esta confrontación también se da en el marco de esta guerra mundial, de globalistas y soberanistas, porque es una emergencia de un nuevo Estado, de un nuevo brote cultural, de un nuevo movimiento de recuperación de nuestra historia, de nuestras tradiciones, nuestra vocación democrática, nuestra comunidad, frente a un Estado que ha demostrado ya una crisis absoluta, una orfandad de criterios y de políticas que permitan, que están contra el bienestar de todo el pueblo. Así que esto se reproduce acá y vamos a verlo en otro programa, creo, con más en detalle. Respecto a lo de Irán e Irak, de repente Melciades tiene alguna idea de cómo responder a este tema. Adelante, Melciades. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ah, ya, correcto. Bueno, estaban preguntando sobre una explicación sobre el enfrentamiento entre Israel y Palestina. Eh, el surgimiento de Israel se lo debe mayormente a Estados Unidos, porque el poder judío en Estados Unidos es muy grande. Entonces, es muy difícil que Estados Unidos pueda negarle la ayuda a Israel. Pero esto ocurre en circunstancias en que la lucha por la hegemonía mundial, ¿no?, está en su furor. Mientras Europa y Estados Unidos tratan de derrotar a Rusia, se están concentrados en eso, gastan sus millones en eso, pero por otro lado, los pueblos árabes se han armado, mejor dicho, China, Rusia, Irak, Irán, están abasteciendo a los revolucionarios de los países árabes. Entonces se han fortalecido, ¿no? Y eso les ha dado capacidad bélica contra Israel. Israel ha reaccionado y quiere apagar ese incendio y no puede. Al contrario, se generan más frentes. Entonces, si al frente con Ucrania, Estados Unidos ya es un problemón, ampliar otro frente por las acciones de Israel
la situación se complica más para Estados Unidos, tanto económicamente como políticamente y militarmente. Pero por otro lado, China, mientras están en guerra, China sigue avanzando y está preparándose ya para tomar Taiwán. Entonces Estados Unidos no tiene dinero, se endeuda y ha destinado un montón de fondos para ayudar a Israel, a Taiwán y a Ucrania. Pero si Irán entra a la guerra, se abre otro frente para Estados Unidos. Y si los países árabes entran a la guerra, Estados Unidos se crea otro frente más que ya no puede sostener. No están en capacidad de sostener tantos frentes de guerra al mismo tiempo. Eso debilita. Claro, todo eso nos afecta, como afirmaba Germán, nos afecta, pues, porque en una economía globalizada, ¿no? Nosotros dependemos de las hegemonías. Y entonces, con el apoyo que tienen a Ucrania, entran en dificultades los países europeos y Estados Unidos, y eso genera inflación. Pero esa inflación se lo trasladan a países como los nuestros. ¿Por qué? Porque nosotros importamos gran cantidad de alimentos. El pan que comemos todos los días es de trigo importado. Y así tenemos un montón de tecnologías que no son nuestras y que son Estados Unidos y Europa los que nos proveen. Si la inflación a ellos les afecta, ellos trasladan la inflación hacia nosotros y nos sale costando más. Pero, como repito, crearse más frentes de guerra para Estados Unidos puede ser catastrófico. Bueno, ¿y a nosotros qué nos conviene? En la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de Alemania, se abrió un gran campo para el crecimiento del campo socialista, que creció enormemente, ¿no? Entonces, si el orden mundial vigente se derrumba, nos da la oportunidad de liberarnos ante un enemigo débil. Entonces, si se produce cuando más es del desenlace de una guerra total, como dice el refrán popular, no hay mal que por bien no venga. De manera que por A o por B, de todas maneras nos afecta. Pero si nos afecta, que nos afecte para liberarnos en buena hora. Pero si nos afecta para esclavizarnos a otra potencia, tampoco es buena. Pueden llamarlo multilateralismo, pero lo que no queremos es autonomía e independencia para nuestros países, no depender ni de Rusia, ni de China, ni de nadie, sino la soberanía, mantenerla, y somos nosotros los que deberíamos liberarnos y no someternos a ninguna hegemonía. Bueno, hasta ahí llego, Jorge. No, muchas gracias. Quedaba pendiente algo sobre Irán, Israel, pero quiero dar una hipótesis. En realidad Israel estaba muy debilitado, no solamente porque no podía derrotar a Hamas, por más que hizo lo posible y bombardeos y que costó miles de vidas, no ha podido. Tampoco ha podido con Hezbollah, tampoco ha podido con los hutíes.
por más que hizo una coalición Estados Unidos e Inglaterra para bombardearlo. Entonces, yo creo que Irán leyó esa situación, porque Israel lo que quería era extender la guerra y enfrentar a Estados Unidos contra Irán, empezando ellos. Y creo que entendió claramente el mensaje. Sí, es cierto, tenemos capacidad, ya lo probaron, mandaron un misil y llegó al blanco que querían, ¿no? Lo probaron, pero realmente entendieron que no podían ir más allá porque se estaba debilitando Israel, como está sucediendo. Cada vez está más débil, cada vez está más difícil de que se enfrente realmente a una situación de crisis. De modo que hasta Estados Unidos un poco ha retrocedido en este tema porque se le enfrenta a la misma población universitaria y quizá va a extenderse en Europa también. Y quizás si eso no se detiene, va a ser una explosión a nivel mundial. Esperamos que suceda, por supuesto, porque creo que es lo que faltaba, que la propia reacción de las poblaciones de los países puedan reaccionar. Pero creo que Irán entendió bien ese mensaje y ya está debilitado. No necesitamos entrar a una confrontación mayor, ¿no? Regional, como quería Israel, para salvarse, para decirle a Estados Unidos, ya pues, ahí está, una vez bombardemos Irán. Y creo que esa era un poco la presión de la contraderecha. Muy bien, señores, yo creo que La ya hemos palabra, agotado el tema. Perdón. la palabra, un ratito. Víctor, Nicolás, adelante, Nicolás, Nicolás, para que sí, cierres. mire, ya en todo caso, como le escuché un poco ya al final a Lili, a mí me parece que ya las exposiciones explicando de lo que pasa en el mundo, que indudablemente requiere inclusive un, una, ¿cómo decimos? Un día más o un par de días más, específicamente qué es lo que se viene en esta confrontación de Rusia contra todo Occidente, contra Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Porque Ucrania simple y llanamente es un títere ahí. Y lo otro es cómo va a quedar Europa después de todo esto, ¿no? En ese sentido, ¿no? El nuevo orden mundial, todo eso, y definitivamente. Y algo que sí me parece que es importante es no quedarnos en el análisis. A mí me parece que eh, encuentro o esta instancia de abordar los problemas internacionales, nacionales, también debe ser para ver qué hacer, ¿no? En el sentido, por ejemplo, estamos viendo qué es lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, miren, ¿no? De repente explosionó la juventud, toma las universidades y se solidariza, ¿no? Con el pueblo palestino. Eso no estamos viendo aquí, ¿no? Quizás sea uno de los pocos países que realmente haya una movilización, un movimiento de solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Para frenar. Acá inclusive, y ya lo tocaré en algún momento, hasta tienen miedo señalar, denunciar, cuestionar. Si usted ve en los medios, ningún medio ni revistas de izquierda, entre comillas, dicen absolutamente nada de lo que está haciendo el genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo de Gaza. Y sabemos quiénes conducen eso. Pero no dicen absolutamente nada, revisen todos los días. Y me parece que el grupo emancipador y todos los que estamos participando aquí deberíamos salir hacia afuera, ¿no? Denunciando y todos los días contra Israel. Israel ya no es un país que definitivamente hasta han escrito que es un país democrático, ¿no? Es un país que tiene un ejército democrático. Definitivamente estamos viendo que es un país que utiliza peores métodos inclusive que el mismo Hitler, peores métodos. Entonces, esto tenemos que denunciarlo y las organizaciones acá, todos los que pertenecemos a las organizaciones, debemos también salir al frente. Entonces, por lo tanto, y debe haber pues un movimiento acá pues realmente que atraiga a nivel nacional la solidaridad. Lo están exterminando, no puede ser posible todos los días, ¿no? Y mueren niños y mujeres. Eso significa prácticamente cortar el crecimiento demográfico, ¿no? De Palestina. Entonces, tenemos que salir al frente.
además de eso, no crean que es solamente eso contra Palestina, es contra todos los pueblos del mundo árabe, no solamente eso, sino también lo hace, ¿no? Para América Latina intentan hacerlo, no pueden, pero lo intentan hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer un llamado. Y lo otro es que definitivamente la memoria histórica, ¿no? En el tema del triunfo hoy día de la Unión Soviética, del pueblo soviético que dio 27 millones, ¿no? De sus mejores hijos, hijas de la Unión Soviética. Entonces, no, si nos quedamos acá en el análisis, en el intercambio, y no participamos en nada y no sacamos absolutamente nada, definitivamente solamente somos espectadores. El día sábado a las 5 de la tarde va a haber una movilización, ¿no? Conjuntamente con el embajador de Rusia, que se le llama el regimiento inmortal. Nosotros hemos participado el año pasado. Es una caminata de 2 cuadras, 3 cuadras de un parque cerca a la Casa Rusa, Cultural Rusa, que está en Salaverry frente al Ministerio de Salud, y posiblemente haya alguna, ¿cómo se llama? Alguna ceremonia ahí en la misma Casa de la Cultura Rusa, en la cuadra 7 de Salaverry. Entonces yo invito, ¿no? Invito, sacado hoy día un pronunciamiento saludando el 79 aniversario de la victoria en la Guerra Patria, el Día de la Victoria, y también ya están haciendo un llamamiento, una de solidaridad para el domingo 19, ¿no? Una bicicleteada, bueno, el que no tenga bicicleta, que sea caminando o algo, caminando con su bandera de Palestina. Creo que debemos generar un movimiento a favor de Palestina y un movimiento contra el nazismo, porque aquí los que están en silencio y los grandes empresarios, fujimoristas y antifujimoristas que están en silencio, están prácticamente avalando el sionismo, ¿no? Están avalando el sionismo, el exterminio que está cometiendo Israel. Entonces no podemos ser cómplices de eso y debemos denunciar en ese sentido. Nada más, eso quería agregar en esta intervención que hago. Buenas noches, Sí, no es sé si me puede correcto, es permitir. correcto, efectivamente, tratar de desarrollar en el país lo que nosotros necesitamos en esta confrontación, porque efectivamente la civilización, aparte de los regímenes actuales, parte del sistema globalista, parte del modelo imperial. Por lo tanto, y está en crisis también. Hemos visto cómo el régimen está absolutamente aislado. Y lo que nace, lo que aparece son los movimientos soberanistas, como en Puno, que han empezado ya una señal importante el año pasado con su insurgencia y que empieza a tener no solamente el control territorial, sino dos consignas que han levantado bien. Esta democracia no es democracia y que se vayan todos. Yo creo que ese sentimiento hay que reforzarlo porque es parte de la lucha que debemos hacer a nivel mundial. Nuestra contribución más importante a todo el proceso de lucha que se da contra el imperio en este momento. Adelante, Buenas Víctor. noches. Víctor, sí. A ver, Víctor bueno, Vega, ya. mira, Te escuchamos. gracias por darme la oportunidad. Mira, yo soy dirigente comunal de un comité por recuperación de tierras comunales y los recursos hídricos, o sea, los recursos naturales. A lo que ha hablado me presidió, ¿no? El anterior, ha hecho muy buena precisión. Lo que yo quiero precisar es cómo está el pueblo en el mundo. Nosotros somos de una comunidad, defendemos la propiedad privada colectiva, porque en mi comunidad nadie, individualmente no somos propietarios de nada, somos propietarios colectivamente, toda la comunidad. O sea, nosotros defendemos la propiedad colectiva en el mundo. Y lo que hay en el mundo, pero en el Perú, ¿no? En mi comunidad, ¿no? Lo que hay en el mundo es eso, ¿no? La propiedad privada de las transnacionales contra la propiedad privada colectiva de los pueblos. Esa es la contradicción que hay en el mundo. Hasta un momento fue, pues, los dos polos, ¿no? El polo capitalista y el polo socialista, ¿no? Dos polos contrarios. Hoy día no tenemos en el mundo ningún régimen socialista, ¿no? Ni China ni Rusia. Pero están las comunidades. Y esta expresión que ha hecho mención el amigo que uso la palabra, de las universidades de Estados Unidos, es eso, ¿no?
Ellos están defendiendo, digamos, a Palestina. Entonces se está reeditando lo que fue mayo 68, cuando hubo la cuestión de Vietnam. Vietnam estaba totalmente derrotada ya. Realmente ya no tenían visos de sobrevivir a esa lucha o a esa guerra de emancipación que tenían ellos, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando explotó el mayo 68 los jóvenes de sus universidades? El pueblo se armó de valor y tomó el poder y los echó pues a quienes tenían dominación en Vietnam, ¿no? ¿Por qué? Porque la lucha se trasladó no en el campo de batalla allá en Vietnam, sino allá donde están los países, donde están los mismos países, Estados Unidos, donde está Francia, ¿no? Ahí se desarrolla esa lucha. Entonces, hoy día estamos viendo que se están reeditando esas cosas. Entonces, eso es el apoyo verdadero, correcto, en este caso a favor de Palestina, lo que está llevando a cabo ahí. Y puede terminar en un triunfo de Palestina, en una victoria. ¿Por qué? Porque así fue en el mayo del 68. Entonces, hoy día la contradicción no es que no hay, digamos, escuché decir hay multilateralidad, tantas cosas, por no decir multipolaridad, ¿no? No hay eso. En el mundo hay dos polos contrarios. El problema es de que en el polo colectivo, así como las comunidades en Perú, no tenemos quien nos represente a nivel mundial. Pero sí estamos nosotros, estamos vivos. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Hacer el papel que están haciendo los estudiantes de Estados Unidos. Socavar, digamos, la lucha de sus países, no apoyarlos a ellos, ¿no? Más bien llamar la atención, ¿no? Y oponerse pues a que invadan otras naciones, otros países en el mundo. Y nosotros lo que estamos haciendo, creo que estamos haciendo correcto, porque le estamos quitando la propiedad aquí en las transnacionales. Hará 2 meses que han hecho un daño ambiental en mi comunidad. Han abierto la compuerta de una represa de una central hidroeléctrica para hacerle limpieza, bueno, lo que se llama la descomatación. Pero ¿qué pasa? Han arrasado con todos los signos vitales de la fauna y flora, ¿no? Y nosotros estamos haciendo la nulidad en una demanda, la nulidad de ese contrato de ley, la nulidad de esa concesión. Y al final, ¿qué vamos a pedir? Que se anule y que la comunidad de Paucartón pase a ser la propiedad de esa central hidroeléctrica. Le vamos a quitar la propiedad a una transnacional, a esos que están haciendo hoy las guerras en el mundo. Entonces, ese creo el papel del pueblo que debemos en el mundo. No debemos ir a marchar a la cola ni de Estados Unidos, ni Rusia, ni China, sino debemos, como pueblo, debemos defender nuestra posición como propiedad privada colectiva. En el mundo los hay, porque también hay comunidades campesinas también en Rusia, hay comunidades campesinas en China también hay, los hay en Europa, los hay en todos los países. Entonces, eso es lo que tenemos que unirnos. Esa es la unión. Si no tenemos ahora quién nos representa a nivel mundial, pero en un momento hubo, ¿no? Pero ¿qué nos queda? No apoyar a los países imperialistas, a esos países transnacionales, más bien luchar contra ellos. Y esa es nuestra contribución a apoyar a Palestina. Eso es lo que le podría plantear, más bien, muy buenas noches, ¿no? Gracias. Muchas gracias, compañeros. Conclusión, como dijo el Che, crear un, dos, tres más Vietnam, porque se trata de generar una solidaridad a partir de la lucha que desarrollamos en nuestro propio país. Y creo que eso es lo que han mencionado todos los participantes de alguna forma acá. Muchas gracias por su participación, por su presencia, por sus comentarios, por sus análisis. Esperamos que podamos transmitirlo ya esta noche, o espero los colaboradores lo puedan colgar en Facebook y en YouTube para que puedan todos participar también de estos comentarios. Muchas gracias. Muy buenas noches.